But we ain't going out like that. 'Cause my God is real. Not a day goes by where I don't think you always stay down and you always stay true. I don't know what I would do without you. You by my side, I can't lose. Bendiciones, familia, les habla su amigo y su servidor Esteban Núñez, y hoy estamos en su canal de Chose Podcast. Hoy tenemos un invitado demasiado especial, un hermano que en verdad admiramos, un hombre de Dios, un varón de Dios, que en verdad porta palabra de Dios y carga llamado de Dios. Hoy lo tenemos aquí y yo creo firmemente que va a ser de gran bendición este episodio para nuestra vida, y creemos firmemente que también va a ser para la tuya. Así que le vamos a dar la bienvenida a mi hermano, a mi pastor, yo le digo mi pastor, Jason Zelaya. Varón, ¿cómo te sientes? Muy bien, hermano, muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos, por la gracia de Dios, sentados aquí. Esperemos que sea de mucha bendición esta experiencia, amén. Amén, amén. Vamos a estar orando para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Dios trayendo una palabra fresca para estos últimos tiempos. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, gracias por este tiempo. Gracias. Amantísimo Dios, gracias, Señor, por permitirnos poder estar aquí, amado Dios. No solamente queremos hablar palabra tuya, Señor, queremos mostrarte a ti. Amado Dios, que cada palabra que pueda salir de nuestra boca, Señor, pueda tocar un corazón, pueda tocar una mente, pueda tocar una vida, Señor, y que estas personas puedan salir edificadas, Señor, a través de nuestro testimonio, a través, Señor, de la palabra que creo firmemente que ya tú pusiste en tu Hijo, amado Dios, para impactar naciones. Padre de la gloria, y a ti sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Varón, ¿quién es Jason? Jason es un hombre común y corriente, siervo de Dios. Amén. Ahora puedo decirlo así, soy siervo de Dios y que he nacido venimos de Sambo Creek. Ok, Sambo Creek, yeah. Que por la gracia de Dios aquí estamos, sirviendo a Dios. Amen. Rescatado de lo más vil. Wow. Para uso de honra ahora. Wow, uso de honra. ¿Qué es uso de honra para que la gente se pueda identificar de ella? Pues uso de honra es, lo puedo decir, que ahora por la gracia de Dios ya dejamos de ser utilizados por el enemigo. Yes. Y ahora hemos entregado nuestra vida completamente para que sea Dios que obre a través de nosotros y podamos ser de bendición, amén, de alguna manera. De lo anterior que estábamos haciendo antes, ahora podemos, los pasos que hagamos o los consejos o las palabras que damos sean constructivas, no destructivas como anteriormente lo hacíamos. Yes. Lo más vil, dice, y menospreciado por el mundo, ¿no? Menospreciado es que las personas nos rechacen, menospreciado es que las personas quizás no nos acepten o no quieran estar con nosotros, pero aceptados por Dios. Así es. Y creo que eso es lo que importa, aunque el mundo tal vez nos desprecie, aunque el mundo tal vez nos ignore, aunque el mundo para nosotros no significamos nada para ellos, pero para Dios sí. Entonces usted decía de uso honorable delante de la presencia de Dios. Entonces, pero quiero saber un poquito más, ¿quién era Jason? Sabemos que Jason en Honduras se congregaba, estaba en la iglesia. ¿Cómo fue ese proceso ahí? Amén, pues sí, Jason, la verdad que cuando estaba en Honduras tuve la gracia de poder acercarme a los caminos de Dios. Tuve una vida que quizás no fue tan desordenada, de manera como asolapada, escondida, bebía un poco pero no era tan suelta al mundo, pues, pero por la gracia de Dios me, como que puedo decir, la dirección de Dios pude conseguir. Me encontré con la que es actualmente mi esposa Lourdes.
saludos desde aquí, amén. Para mi esposa Lourdes y estando juntos, a pesar de que nos encontramos en el mundo, pero ella se acercó a los caminos del Señor y de alguna manera como que me llamó la atención, y por parte de ella también me pude acercar a los caminos de Dios, y ahí empezamos a servir juntos, construir nuestra familia desde Honduras. Ok, desde Honduras. Desde ¿Qué Honduras. año más o menos fue? No sé, este año cumplimos 13 años de casado, si lo puedo asegurar. 13 años ya de matrimonio. Ya 13 años de matrimonio. Felicidades. ¿Para qué si eso fue lo que la mujer que Dios utilizó, la verdad, para que yo viniera a los caminos del Señor, y estuvimos sirviendo por la gracia de Dios mucho tiempo ahí en Honduras, hasta que nos venimos acá. Nos venimos acá, decidimos emigrar, me vine yo y mi esposa quedó un tiempo allá, y entonces por cosas de la vida ella como que no pudo entrar también aquí juntamente conmigo, y así se empezó otra historia a partir de eso. Wow, me imagino que no fue nada fácil, ¿no? Esa separación por un tiempo. ¿Ya Sí. tenían hijos para ese momento? Sí, para ese tiempo ya teníamos, yo me había venido con una hija y mi esposa había quedado con dos niñas allá en Honduras. Y fue la verdad que fue muy difícil, la verdad, ese proceso, la verdad, para que al punto de que poco a poco, de la misma decepción, de la misma, no sé, incredulidad, que no pudo estar mi esposa conmigo, me fui alejando poco a poco, después de haber servido a Dios allá, pero aquí me fui alejando poco a poco de los caminos del Señor, y eso no fue nada fácil, sinceramente que no lo fue. ¿Por qué no lo fue? No fue nada fácil porque alejarse uno de Dios, creo que es la peor decisión que uno puede tomar en la vida. Yo por mucho tiempo estuve en ese engaño, dejándome llevar por lo que el mundo decía. Por eso te digo que es ahí cuando empezamos ya, de haber sido utilizado por Dios, empezamos a ser manipulado ya por el enemigo, o utilizado por el enemigo, y ahí es donde ya te vuelves a lo más vil. Ahí es donde ya te vuelves a lo más vil, porque el enemigo es su única intención, destruir, la verdad, los propósitos de las personas, amén. Y la verdad que, como la misma palabra dice, yo te digo que ahí en Honduras quizás no fue no estaba muy suelto en las calles, el alcohol y muchas cosas, pero como la palabra dice, si yo antes servía, mi corazón estaba desocupado, estaba sirviendo a Dios, pero ahí alejarme de Dios, dice que el enemigo, al mirar que ya no quiere estar con el camino del Señor, trae 7 demonios más. Y literalmente puedo decirte que eso pasó conmigo. El enemigo me tuvo una destrucción que no hice yo. La verdad que fue destructivo para mi vida, pero llegó la gracia de Dios a mí. Wow, cuando la gracia llega, algo cambia, ¿no? Así es, definitivamente. Yo me recuerdo que yo acepté al Señor como mi Señor y Salvador en eso del 2019 por ahí, y yo me alejé de los caminos de Dios, y yo me fui para Panama City, y en una noche de varón me encontraba triste, me encontraba sin energía, frente al mar en la noche, y yo estaba ahí y puse una alabanza, háblame, háblame. Estaba tan desesperado, tan vacío, tan solo. Mi vida prácticamente ya era un desastre para ese entonces. Eso fue como para el 2021, casi por ahí, 2020, casi por pandemia. Varón, el enemigo no me trató bonito. Oh, yeah. Me destruyó, me desbarató, mis emociones estaban en el piso. Yo no quería
yo no quería absolutamente nada. Yo incluso ya estaba pensando, si me querés llevar, Señor, llévame hoy. Sí, porque es que me sentía tan vacío, tan solo. Una noche, imagínate, una persona que en realidad se va una noche para una playa y está destruido, ¿qué planes va a tener? Sí. Me encontraba como el profeta que se metió a la cueva, ¿no? Elías. Este varón le dijo, "Ey, quítame la vida", ¿me entiendes? Porque Así hay es. momentos así. Hay momentos donde uno ya se siente, "Man, y aquí ahora, ¿cómo le hago, no?" Pero más sin embargo yo le dije a Dios, háblame. Y en esa ocasión, yo me recuerdo que años después, mi hermana Génesis, me dice, "Hey, yo estaba orando por ti y te miraba que tú estabas enfrente de una playa. Y cuando tú estabas enfrente de una playa, el enemigo estaba al otro lado y solo te estaba esperando que tú te metieras ahí." Oh, santo Dios. Men, yo como pude entender que tiene poder la oración. Yo le dije a Dios, háblame. Mi hermana años después me dijo, ¿no? Pero ese momento cuando yo le clamaba a Dios, tuve como 3 horas ahí, varón. 3 horas en el carro, me bajaba del carro, me subía, caminando en la arena, me sentaba, no hallaba que estaba desesperado, ¿no? Creo que hay momentos así. Pero en ese momento tan difícil, yo le oré a Dios. Y le dije, háblame, por favor, cambia mi historia. Y desde ahí, cuando yo le dije, háblame, cambia mi historia, vino un consuelo a mi alma. Recobré ánimo. Recobré ánimo. El enemigo quería llevarme, ¿no? El enemigo quería destruirme, lo que usted decía. El enemigo no te va a tratar bien. Apartados de Dios nada podemos hacer y nada somos. Pero cuando la gracia llega, varón. Así es, así es. Definitivamente es que de eso se trata. Cuando nosotros ya reconocemos que sinceramente somos débiles delante del Señor, o no vamos a poder atravesar solos la situación que estamos pasando, independientemente cuál sea la situación, porque muchos cuando queremos agarrar fuerzas o queremos buscar refugio, lo buscamos en lugares equivocados. Y por eso de alguna manera algunos, como en mi caso, mi estrés me refugiaba en alcohol. Mi estrés lo quería sanar con drogas, con cigarrillos, con muchas cosas que la verdad que estaban destruyendo mi vida. Y sabiendo que nosotros en el fondo sabemos que Dios es la solución. Por eso es que así como tú de repente tuviste acerca de la prueba buscando que Dios te hable, la misma manera así Dios lo hacía para mi vida. Yo le pedía al Señor, o yo le decía a Dios, no sé qué momento, yo voy a volver, yo creo contigo. ¿Tú tenías esa esperanza? Porque yo sentía que yo iba a volver en algún momento. Y había muchos que de repente me decían, Jason, hey, recordate cuando eras cristiano, tú no hacías eso. Yo me acuerdo, mucha gente, porque había una imagen, es feo que a veces nosotros no logramos entender que hay un ambiente en el cual no pertenecemos. Y hay mucha gente que al final la gente que está en el mundo y sabe que tal vez nosotros alguna vez servimos a Dios, ya hay unas cosas que no concuerdan, en el cual no vamos a conectar. Yo recuerdo una vez estaba ahí en una fiesta, ¿va? Una fiesta así común ahí del pueblo, y yo estaba bebiendo, obviamente, y todo, pero agarré un cigarrillo afuera de la disco y me dice cuando me mira una muchacha que está en el mundo, está en la fiesta ahí común y corriente, y ella me dice, cuando lo estaba encendiendo, y miró que me puse el cigarrillo, me lo quita y me dice, hey, negro, eso no se luce, esto no te luce a ti, dice. Es mío negro, porque negro es que me dicen en el pueblo, pero me dice, hey, eso no te luce, no es para ti. Y en medio de un lugar que supuestamente es para que todos estemos ahí, pero para que estén en ambiente, pero al final de cuentas nuestras vidas han nacido para propósito, y nosotros de alguna manera u otra, nuestra mejor opción es acercarnos a Dios y volver a Dios. Es ahí el lugar donde vamos a encajar realmente.
porque Dios tiene espacio para todo, y más para los que algún tiempo decimos que le servimos y no, por alguna razón nos hemos alejado, es cuando más lo espera. Eso es como así era el hijo pródigo. Aunque el padre sabía, él pidió lo que pidió su herencia y todo, pero al acercarse a él nunca lo rechazó. Él estuvo ahí con los brazos abiertos, a lo lejos estaba esperando, porque sabía que nosotros algún día tenemos que volver a sus pies. Dios no nos rechaza, Dios no se enoja con nosotros. Dios solo nos deja para que utilicemos el libre albedrío como Él nos ha dado, pero la intención de Dios para nuestras vidas es que volvamos a casa. Tarde o temprano que volvamos a casa, porque lejos de Dios estamos expuestos y la misma muerte puede llegar antes de que nuestro arrepentimiento. Y wow, el Padre esperaba por su Hijo. Y muchas veces nosotros, Dios sabe que nosotros vamos a volver. Y algo dentro de nosotros nos dice, tú vas a volver. Esa presencia que sentiste en su momento fue algo único. Tú vas a volver. Eso está dentro de nosotros. Ese Espíritu Santo nos dice, está bien, desgastate, malgastar tus bienes, malgastar lo que el Padre te dio. Eso fue lo que el Hijo pródigo hizo, ¿no? Pero más sin embargo el Padre estaba esperándolo. Y eso me llama mucho la atención. Porque él se sentaba o se paraba siempre en ese balcón o en esa puerta, esperando a que su hijo, él sabía que su hijo iba a volver. Entonces, el detalle es cuando nosotros, en realidad esa voz nos dice vuelve, pero nosotros nos queremos hacerlo fuerte. Muchas veces Dios permite que nosotros toquemos el fondo. Y cuando ya tocas el fondo, no puedes ir más para abajo, sino que tienes que subir. Pero regresa a casa, ¿no? El hijo pródigo tocó fondo. Dice que volvió en sí. Y cuando volvió así, dijo, voy a regresar a la casa de mi padre. Ya no aguantaba la presión. Y nosotros en el mundo, cuando estamos ahí, no vamos a aguantar la presión, varón. Yo se lo digo, wow. Yo estaba tan decepcionado de la vida, varón. Tan decepcionado de esa presencia que había conocido, ese padre que yo tenía. Yo lo había cambiado. Lo había cambiado, me había alejado. Yo decía, no basta solamente con decir gracias a Dios y ya no me congrego, mentalidad equivocada, ¿no? Cuando en realidad Dios, como tú decías, hay un propósito. Ahora yo le quiero preguntar a usted, ¿qué tuvo que pasar para que Jason volviera en sí y decir, pero ¿qué está pasando con mi vida? Lo que yo antes vivía, lo que yo antes experimentaba, ¿por qué yo me alejé? ¿Qué tuvo que pasar para que Jason dijera, tengo que volver a casa? Mira, hermano, la verdad que yo pasé tantas cosas, pero que hay puntos en los que Dios me hacía el llamado. Yo tuve la experiencia o tuve la oportunidad que hasta el apóstol una vez hizo una visita, porque ya estaba mi esposa, una vez llegando mi esposa aquí, nos juntamos y todo otra vez y yo estaba siguiendo con mi vida loca, a pesar de que ya me alejé del Señor porque ella no estaba, o por la depresión de estar mi familia lejos, y cuando estaba cerca no apreciaba o no valoraba que mi familia estaba conmigo, que mis hijas estaban conmigo, y no lo apreciaba totalmente, y al tener una vida sin descontrol, creo que llega un punto que aún ya no estaba de una manera ciego, que a pesar de tener las personas o mi familia cerca de mí, mis hijas cerca de mí, no le tomaba valor a ellos, y yo estuve viendo mucho el sufrimiento que le estaba causando a mi esposa, a mis hijas, y así estuvo, y fue progresivo. Y una ocasión fue cuando fue el apóstol que íbamos para un retiro. Él llegó a la casa y a visitarme con algunos líderes ahí, porque hasta tuvieron que ir a mi casa. Gracias a Dios, y tuve el privilegio, porque mi hermano ya servía a Cristo, y mi hermano estaba ahí queriendo motivarme para que yo volviera, amén. Y creo que esa visita fue muy importante, la verdad, impactó mucho. La verdad que yo bendigo la vida de nuestro apóstol Desmond Núñez, porque fue como un comienzo terminar de hacer esa conexión
que el Espíritu Santo estaba como ondeándome, me traía en recuerdos, pero después de que ya cuando llegó el apóstol y empezó a orar por nosotros y por mi familia, mi esposa, mis hijos ahí juntos, y me daba palabra, pues, y yo era de esos escépticos, porque era de esos que ya conocía a Dios y siempre estaba medio durito y que tenías que tenerme algo sobrenatural para que me moviera, pero gracias a Dios ese día creo que marcó un precedente, porque a partir de eso empezó como que la incomodidad más fuerte, porque yo estaba apuntándome para ir al retiro esa vez y ese día de ese retiro, me acuerdo que para ese retiro dije, no voy a ir, ok. Pero después tiré la toalla y dije, no voy a ir. Sí, y eran cosas así que yo estuve viendo igual, pero sí, a pesar de eso, ya empezaba a sentir un poco como más temor a estar lejos. Estaba viviendo, ya me sentía incómodo porque yo vivía una doble vida, yo estaba haciendo cosas terribles y no le estaba haciendo leal a mi esposa y ya sentía que antes no sentía tanta la incomodidad y después ya sentía como un peso de culpa sobre mi vida, que no podía seguir haciéndole daño a mi esposa de esa manera, no podía seguir dañando la vida de demás personas que estaban alrededor mío, y hubo ese proceso de incomodidad, ya que el Espíritu Santo me estuvo tocando, me estaba llamando al arrepentimiento, así es, y eso fue progresivo, yo recuerdo, yo miraba a mi esposa ahí, cómo oraba por mí mucho, la verdad, y como que ya ponía más atención como a sus oraciones, como que ya ponía más atención hasta las alabanzas que escuchaba, la alabanza que escuchaba mi esposa. Yo recuerdo que hubo una alabanza que escuchaba mi esposa que yo como que ya sentía que eso iba a pasar conmigo, una de Chanel Nova que es Reverdeceré. Cuando decía reverdeceré, cuando declaraba todo un reverdecimiento en mi ministerio, me sentía como que era para mí un reverdecimiento en mi matrimonio, sentía que también era para mí, y así fue el Espíritu Santo tratando con mi vida poco a poco, y la verdad que hasta que llegó el punto que gracias a Dios pude ir a un retiro, y la verdad que retiro también fue una catapulta. Impacta, ¿no? Sí, para este nuevo comenzar, este nuevo Jason que ahora hoy en día se está viendo. Hay mucho que contar ahí. Mucho. No, bendecimos definitivamente la vida de nuestro padre espiritual, el apóstol Desmond Núñez, un hombre que en verdad mi respeto para él. Mi respeto para él. Lo vamos a tener aquí sentado. Sí, no, definitivamente. Él tiene que estar aquí. El último episodio van a ser 10 en esta nueva temporada. Sí, en esta primera temporada van a ser 10. Él es el último. Ya lo tenemos ahí escrito. Hay mucho que decir. Pero, varón, qué importancia es que su esposa depositaba palabra en usted. Amén. Incluso su hermano, usted decía que su hermano siempre estaba ahí. Y que Dios bendiga a cada persona que siempre tratan de animarnos en los momentos que nosotros no estamos ejerciendo el llamado de Dios, el propósito de Dios. Esas personas en verdad Dios las pone con algo, varón. Porque cuando yo me alejé, ahí estaba mi hermana que me decía, tú eres hijo de Dios. Tú no perteneces aquí. Esto no es tu mundo, esto no mereces estar aquí. Entonces ella siempre me recordaba, mi mamá siempre me decía, hijo, haz las cosas bien, hijo, esto. Entonces siempre había personas que Dios utilizaba para recordarme quién realmente yo soy en Él. ¿Me entiendes? En el mundo nosotros no vamos a encontrar el propósito. Y muchas veces nosotros andamos buscando el propósito afuera, cuando en realidad lo tenemos adentro. Entonces, usted pasó diversas pruebas, diversas dificultades, muchas cosas. De todo. Pero llegó el retiro y dijo, lo catapultó, ¿no? ¿Qué pasó en ese retiro? Amén, ese retiro, wow, la verdad que
Esa fue una experiencia inolvidable, indescriptible. Muchas palabras que no alcanzan para decir la experiencia, amén, porque la verdad que es necesario uno pasar tiempo y dedicarle tiempo a Dios, porque yo antes de eso yo no, inclusive esos días de retiro, y tuve una lucha porque yo era alguien que sí estaba bien metido en el alcohol, y yo bebía todos los días, y el día de retiro yo estaba que sí quiero ir, porque venía ya tuve como esa motivación de ir, entonces, pero ya llegando el día no quería ir, pero al dar el paso fue la verdad que de mucha bendición porque y ya como que el Espíritu Santo ya se fue aún más allá al fondo, donde había bloqueos que yo mismo había hecho, se habían generado por la vida que estaba llevando, pues, independientemente, ¿verdad? Y creo que ahí me empezó a tratar Dios más conmigo. No quiero decir que o pintarla toda de rosa, como que ya todo es fácil cuando uno decide cambiar, que no solo es de darle vuelta a la hoja, no, todo lleva un proceso, y la verdad, cuando digo que me catapultó es porque fue el mejor impulso que pude tener. Ese tiempo ahí cerca del Señor, hablando con esos 3 días que tuvimos de enseñanza ahí en el retiro, y la administración que recibimos ahí, son de mucha bendición. Pero yo motivo a cualquier hombre que tal vez no haya asistido a ese retiro que se vaya. No le estamos diciendo que el retiro solo es para cristianos, que ya venía cristiano. No, la cosa es tener la experiencia personal. Todos necesitamos tener esa experiencia. En diciembre tenemos uno, así que tanto realmente invitados cada uno de los que puedan ver este podcast, y porque yo soy testimonio de ello, de que es de mucha bendición. Y tú decides, para la gracia de Dios. Yo me he acercado más a Dios a partir del retiro, y he restaurado muchas cosas que por mi propia mano yo había destruido, ya direccionado por el mismo enemigo, y hasta el día de hoy puedo decir que Dios lo hizo. Dios lo hizo, no es que yo lo haya hecho, sino que uno solo ha puesto la voluntad. Y mi familia, la relación con mi esposa, gracias a Dios, eso fue un gran objetivo que yo tenía, tratar de restaurar las cosas con mi esposa, porque le había hecho mucho daño, y la verdad que aunque el mundo ya tenía su criterio, ya tenía su punto de vista, pero el mundo debe entender el propósito de Dios para cada uno, para los matrimonios. Muchas veces tenemos que pasar por ciertas experiencias, muchas veces tenemos que pasar por el fuego para volver más sólido y más fuerte lo que Dios ha restaurado, lo que Dios ha salvado. Yo lo que puedo decir de mi matrimonio, que pasamos por muchas cosas con mi esposa, y puedo decir, ahora puedo decir, cumplimos 13 años, gracias a Dios, en medio de todo lo que hubo, las pruebas, circunstancias que hubieron, pero ahorita estamos con ella muy bien, mejor que nunca, una luna de miel eterna. Gracias a Dios, gracias a Dios. Tienes hijas también, ¿no? Sí. ¿Cuántas hijas tienes? Yo tengo 4 hijas, varón. 4 hijas, para la gracia de Dios. No se me ha dado el varoncito, varón, todavía. Pero ¿La mayor cuántos años tiene? La mayor tiene 13 años exactamente, tiene 13 años. Tiene 13 años ella. La segunda ya tiene 12, y así 7 y 4, gracias. Y ahí están mis hijas, gracias a Dios, y ya están convirtiéndose en unas jovencitas, y por eso es necesario que nosotros nos acerquemos a
la importancia de estar cerca del Señor para tratar de modelar a nuestros hijos cuál es el camino correcto. Mis hijas mayores pudieron ver indirectamente cómo era la situación cuando yo estaba alejado de Dios. Y yo sabía que estaba afectando la experiencia, estaba afectando también la vida de mis hijas. Y ahora, por eso ellas pudieron ver mi lado feo, mi mal comportamiento, verme a mí alcoholizado, ellas lo vieron. Y ahora doy gracias a Dios que ahora estoy tratando de mostrarle lo que Dios ya hizo en mi vida. ¡Vive Dios! Vive Dios por siempre, amén, aleluya. Para que puedan seguir este camino, amén, porque definitivamente es lo mejor. Amén, amén. No, y podemos ver unas hijas que en verdad yo las aquella vez la vi tuvimos una actividad en la iglesia, ¿no? Y yo la podía ver cómo ellas adoraban a Dios, cómo eran adoración delante de Dios, y es lindo ver que nuestra vida puede impactar a nuestra generación. Como usted decía, ya sus hijas lo habían visto a usted alcoholizado, tal vez en tantas cosas que no eran agradables delante de los ojos de Dios y tampoco delante de ellas. Pero ahora como ven a un hombre que se desgarra por la presencia de Dios. Entonces podemos ver que el lado positivo afectó más. Porque ellos se pudieran quedar con, no es que mi papá era así. Y eso es lo que pasa hoy en día. Mucha gente nos busca por nuestros errores, pero no nos busca por lo que ahora realmente somos en Dios. Por ejemplo, aquella vez estaba administrándome el Espíritu Santo sobre Pedro. Y era que muchos hablan del Pedro que negó a Jesús. Muchos hablan del Pedro que se hundió. Pero pocos hablan del Pedro que aún su sombra liberaba y transformaba vidas. Entonces muchas veces la gente solo se queda con nuestro lado negativo, pero no nos conocen más. No se dan el tiempo de conocer ahora el nuevo hombre o la nueva mujer en Dios. Entonces tenemos que tener la mentalidad de las personas cambian. Y cuando Dios llega a nuestra vida, transforma vidas. Por ejemplo, yo cometí muchos errores, varón. Me equivoqué tanto. Tanto, pero más sin embargo cuando Dios llegó a mi vida, ahora puedo decir nueva criatura soy en Cristo. Ya las cosas viejas pasaron. No me juzgue por mi pasado, no me juzgue por lo que yo hice mal. Entonces usted decía de un proceso, eso lleva un proceso. Entonces lo que antes hacía ya no lo hago. Lo que antes hacía como niño, ahora ya no lo hago como adulto. Entonces las personas cambiamos y puedo ver que Dios ha transformado su vida, puedo ver que Dios ha restaurado su familia. Imagino que no fue nada fácil ese proceso, tanto para usted como para su esposa, ese momento donde usted estaba aquí, su esposa estaba en Honduras, como sin embargo hoy es una familia que llega a la iglesia juntos. Y nosotros podemos ver cómo Dios se glorifica en ustedes y que Dios siga bendiciendo su matrimonio, que Dios siga bendiciendo su ministerio, porque ustedes portan ministerio de parte de Dios. Ahora, varón, ¿qué nos puede decir usted? ¿Cómo ha pasado de ese tiempo oscuro ahora a este momento, disfrutar con su familia, con su esposa? No, pues ahora ya puedo decir que es lo mejor que podemos tener ahora, poder disfrutar ese tiempo agradable, ya en familia, poder, definitivamente que es incomparable, no tiene precio poder estar en un matrimonio, en una familia que tiene a Dios ya como centro de ella. Porque definitivamente nosotros, un hombre, y eso es lo que es mi pensar y lo que yo pienso, y al final viene siendo la realidad de que un hombre, el hombre que no tiene a Cristo, no sé decirlo también, pero un hombre sin Cristo no tiene dirección exacta de no tiene dirección exacta de cómo debe vivir la vida. Hay hombres que te puedo decir que es un buen hombre, trabajador y cumple con sus responsabilidades materiales, pero cuando un hombre no tiene a Cristo en su corazón, vive expuesto a cometer errores como nosotros los que tenemos en Cristo. No quiere que no cometemos errores, pero la diferencia es de que al estar cerca del Señor nosotros tenemos
ese compromiso de ser fieles delante de Dios, de mantenernos íntegros delante de Dios, para honrar a Dios primeramente y de la misma manera poder honrar a nuestras familias y como mayordomos que somos, poder hacer nuestra labor de la mejor manera, inculcando el área espiritual, cubriendo todas las áreas, el área material, el área espiritual, y tener como prioridad que nuestra familia vaya creciendo de la mejor manera y dando el mejor ejemplo. Así es lo que yo pienso, de que todo hombre necesita de Dios. Amén. Todo hombre necesita de Dios definitivamente. Si tal vez ha creído tal vez algún hombre que puede vivir su vida sin Cristo, o que no necesita acercarse a Dios para vivir su vida, que con solo agir medio portarse bien va a pasarla, está equivocado. Es imposible. Está equivocado cualquier hombre que crea eso. Necesitamos a Dios cerca de nuestras vidas, necesitamos buscar de Dios para que Él sea nuestra brújula directamente. No nos basemos a nuestro pensamiento. La misma Biblia dice, no nos creamos o no creamos que nuestros pensamientos son los correctos. Siempre, si vivimos bajo la dirección de Dios, de su palabra, tenemos más garantía de caminar o de tener un mejor destino, un mejor futuro, no solo para nosotros, sino para nuestra generación. Es que es nuestra generación la que tenemos que poner nosotros nuestra vista. No solo pensar en el momento, pensamos en el momento, no, tenemos que pensar en nuestras hijas, en nuestros hijos. A mí me venía a mi corazón cuando en medio de mi momento que yo estaba alejado del Señor, ¿qué estoy haciendo por mis hijas? ¿Qué tanto le estoy enseñando a mis hijas? Realmente no solo me estoy destruyendo a mí, estoy destruyendo la visión de que puede tener mi familia, o la enseñanza que les puedo dar a mi familia. Entonces, esa es una responsabilidad que tenemos que tomarla de la mejor manera. ¿Y cómo la vamos a tomar? Acercándonos a Dios para que Él nos dirija realmente y hacer las cosas de la mejor manera. Es que yo creo que solamente Dios puede dirigir nuestra vida, porque es imposible que nosotros por nuestra propia cuenta podamos llevar a nuestra familia a un destino en paz, a un destino donde la recompensa es vida eterna. Es imposible. Eso es algo que tenemos que descartarlo, ¿no? Porque nosotros por nuestra propia cuenta no podemos dirigir a nuestra familia, no lo podemos hacer. Es como que nosotros agarremos el vehículo de nosotros y nos vayamos sin dirección. Simplemente nos vamos, agarramos el vehículo porque sabemos manejar, pero no vas a llegar a un destino claro. No vas a llegar a un destino donde la recompensa sea vida eterna. Entonces es importante que nosotros podamos entender, porque yo antes, un tiempo, tenía la mentalidad de yo no voy a la iglesia, yo estoy bien, solo necesito escuchar prédica, no hacer el mal, estar tranquilo en mi casa, amar a mi prójimo, amar a mi Dios. Estoy bien, pero necesitaba formación. Así es. Necesitaba formación. ¿Y la formación dónde está? En la casa de Dios. Así es. Ahí es donde nos forma. Claro. Es ahí donde nos dice, esto sí, esto no, esto sí va, el Espíritu Santo trabajando con nosotros, ¿no? Entonces necesitamos ser formados. Y eso es lo que este pueblo necesita, ser formado por Dios. No por el hombre, por Dios. Pero Dios utiliza al hombre. Así es. ¿Me entiendes? Así es. Entonces Dios utiliza al hombre. Por ejemplo, nuestro Padre Espiritual, aquella vez yo había hecho una vaina ahí y él me corrigió, me dijo, hijo, esa palabra no la utilices. Porque yo he utilizado una palabra que no lo quiero decir aquí porque él ya me enseñó qué es. Pero utilicé una palabra que no era, porque en el sentido garífuna, ¿no? Con los de nosotros, esa es una palabra que significa otra cosa. Pero como yo crecí en San Pedro Sula y con lo que yo me llevaba, utilizaban esa palabra y para mí era normal utilizarla. ¿Me entiendes? Entonces yo ahora aprendo a decir, no haga relajo, porque yo decía antes otra vaina. Entonces, el detalle es que necesitamos ser formados. Así es. Necesitamos a alguien que nos diga, eso sí es permitido. Para mí,
Eso era normal. Imagínate si lo hubiera dicho en otras, tal vez en otra iglesia o con otras personas. Miren a ver, y este tipo, ¿por qué utiliza esa palabra? Sí. Pero Dios utilizó a un hombre para enseñarme algo a mí. Entonces necesitamos ser formados. Ahora yo le quiero preguntar a usted, puntos clave para salir de ese lodo cenagoso. Pues yo pienso que nosotros, una de las claves es cansarte, rendirte, fluye ahí, rendirte delante de Dios, rendirte, porque nosotros de alguna manera todo lo que hacemos tantas cosas que tal vez no le agradan a Dios, y llega un punto en el que cuando miramos que también hay cosas que también no nos están saliendo tan bien como nosotros queramos, obviamente que no son gratos para nuestra vida. Y llega un punto que el enemigo, por más que tú estés haciendo las cosas, estás trabajando para él o estás haciendo las cosas desagradables, él no paga bien con mal. Él te paga mal con mal. Estás haciendo cosas malas, va a dar un punto en que vas a sentir también tener consecuencias de lo que estás haciendo. Nosotros siempre, de cada cosa malas que hacemos, vamos a tener consecuencias. Entonces llega un punto en que de tanto que estamos equivocándonos, empezamos a cansarnos. Pero de nada sirve que de repente te canses de estar pasando situaciones malas, pero también hay que rendirse. Hay que rendirse, hay que terminar de rendirse. Y la única manera en la que tu rendición vale es cuando es delante de Dios. Necesitamos, yo creo que ese fue un punto clave cuando yo, para empezar este caminar, rendirme delante de Dios para que Él vaya dirigiéndome a hacer las cosas correctas como tenían que ser. Muchas cosas que aun cuando después de haber ido al retiro, que yo estaba poniendo también como a mis conceptos, a mis pensamientos, pero Dios mismo fue dirigiéndome, fue mostrándome cuál era la dirección correcta, amén. Cuál era la dirección correcta y ¿por qué? Porque yo ya había dicho, ok, aunque aquí me está costando en esta área, pero voy a seguir cerca de ti, Dios. Voy a seguir cerca de ti para que tú vayas corrigiendo, y poco a poco Él fue corrigiendo algunas de mis pensamientos, algunas a cosas, problemas emocionales, problemas mentales que uno viene acarreando por tantas experiencias que tiene, y directamente dejar todo en las manos de Dios. Amén. Para que Él pueda direccionarnos. Yo digo que una de las cosas que me ha ayudado a mí es que he buscado mucho de Dios. Amén. Me he acercado delante de su presencia. Trato de estar intimando con Dios lo más posible para que pueda recibir la dirección de Él directamente. Y debido a eso, esa ha sido la causa, ha sido la consecuencia que me ha ayudado a poder estar en la... No digo que lo he alcanzado todo, como dice, pero a un punto en el que he puesto esos hábitos espirituales en mi vida, que me ha ayudado a sostener este cambio que Dios está haciendo todavía sigue haciendo, Dios sigue moldeando. Nosotros somos como el barro, Dios sigue perfeccionando, sigue formándonos cada día. Nunca creamos que ya lo hemos alcanzado todo, y nunca creamos que somos los perfectos. Eso, que Dios nos guarde de creernos en un momento que somos los mejores. No, siempre tenemos que reconocer que no somos nada sin Dios. Siempre tenemos que reconocer que debemos rendirle alabanza a Dios. Siempre tenemos que reconocer que estamos en deuda más solo con Dios, no con nadie más. Ya no debemos nada al mundo. Lo que trato que en nuestra vida, por nuestra mal pensar, se hicieron en el mundo,
que se queden en el mundo, nosotros arreglemos cuentas con Dios. Entonces de esa manera es que yo me pude desconectar de lo que había en el mundo, de nuevas conexiones emocionales, un punto clave es esa, no creerse que la sabemos todas, no creerse que somos los más santos, no creerse que somos los más perfectos. Dios cada día está moldeando nuestras vidas, moldeando nuestro carácter, y Él es el que nos va a llevar a cumplir el propósito que realmente Él tiene para nuestra vida. Todos tenemos un propósito. Nosotros recibimos una linda, el culto de la semana pasada estuvo hermosa, maravilloso, por medio de nuestra pastora Aricel, en la que ella nos explicaba cómo el mundo muchas veces hace pronósticos para nuestras vidas. Y muchas veces nos atamos a esos pronósticos, pero al final de cuentas Dios, tenemos que entender que Dios tiene propósitos para nosotros, y todos nosotros somos propósitos de Dios, y siguiendo y acercándonos a Él vamos a encontrar cuál es el propósito que Dios quiere terminar en nosotros. Y creo que hasta cierto punto es válido en que las personas declaren una palabra sobre nosotros, en que tal vez vamos a repetir la misma historia que nuestros padres, porque somos la misma persona. ¿Por qué? Porque tú ves las personas y dices, como que tienen cierto tipo de patrón, porque hasta cierto punto somos hijos de ellos, ¿no? Y tal vez nuestros padres, yo creo firmemente que nos dieron lo mejor, en el sentido que a ellos le dieron algo peor. ¿Me entiendes? Entonces es una cadena que gracias a Dios con nosotros se corta. Amén. Es una cadena que con nosotros se corta, no vamos a repetir la misma historia. Ahora, ella decía, la pastora Aricel, el mundo da pronósticos negativos, pero Dios da propósito positivo. Entonces, ¿qué pesa más? Claramente lo que Dios dice de nosotros. Así es. Pero eso lo vamos a entender cuando estamos con Dios. Exacto. Porque el mundo no te va a decir, tú tienes propósito de Dios. Tal vez Dios puede utilizar a una persona del mismo mundo para decirte, hey, tú no perteneces aquí. Pues me recuerdo cuando yo estaba en el mundo, había una persona, bueno, lo voy a mencionar, el brother Kerlin, ahora es pastor. Y antes escuchábamos ranchera, varón, ahí tenemos videos, un día vamos a tener, sí, escuchábamos ranchera y nos grabábamos, me decía, brother, grábeme, y nos grabábamos cantando ranchera, yo escuchando ranchera, papá. Qué tipo, pero yo escuchando rancheras y nos grabábamos y todo ello. Entonces, pero él hasta cierto punto me decía, brother, pero ¿y esa sabiduría que usted tiene? ¿Cuántos años tiene? Yo le decía, no, yo solo tengo tanto tiempo. Y él me decía, pero usted piensa diferente. Y estábamos en el mundo los dos. Sí. Ahora es un pastor y tiene una iglesia maravillosa, ¿vale? En Panama City. Entonces lo bendecimos desde aquí. Entonces es como Dios puede transformar historias, ¿no? Es. Cómo Dios puede transformar nuestras vidas para forma positiva. Y somos propósito de Dios. Entonces, para ir culminando en este episodio que está candente, aquí no queremos que amén. Pero para ir terminando, yo creo que también es reconocer, ¿no? Usted hablaba de, ¿cuál es el primer punto que usted tocaba? Era es de rendirse. De rendirse. Y yo creo que rendirse y reconocer. Reconocer que hicimos las cosas mal. Reconocer que nuestra propia fuerza nosotros no podemos. Pero cuando Dios entra en escena, las cosas cambian. Entonces, ¿qué usted nos puede decir acerca de reconocer que hicimos las cosas mal sin Dios? Amén. Creo que es que hay una diferencia cuando nosotros empezamos a sentir esa sensación de que nos estamos equivocando, de que las cosas que estamos haciendo no son las correctas. Y yo lo que pude, en mi experiencia, es lo que pude entender, que hay que cambiar lo que es, cuando sentimos ese llamado, cuando sentimos esa sensación de que estamos haciendo las cosas malas, cambiar o diferenciar lo que es el remordimiento con el arrepentimiento. Muchas veces, y esa palabra la he escuchado y siempre la maneja mi hermano Ronnie Lambert. Es de Dios, mi hermano. Muchas palabras que dice rema y es verdad. Muchas veces nosotros tenemos como ese remordimiento, pero nosotros también necesitamos arrepentirnos delante de Dios.
Por eso es que te digo, hay que rendirnos, no solo quedarnos con ese remordimiento de las cosas malas que estamos haciendo, cosas malas que hemos hecho, sino que rendirnos para que venga ese arrepentimiento genuino delante de Dios. Y creo que así va empezando el Señor a tratar con nuestras vidas. Ahí va tratando para que Él pueda empezar a transformarnos poco a poco. Yo me glorifico cuando miro y yo le doy gracias a Dios por mi fracaso, le doy gracias a Dios por mi vieja vida, y yo porque puedo ver directamente de dónde me sacó. Puedo ver directamente y que la gente con la cual yo bregaba, con la cual yo me llevaba, con la cual yo convivía en el mundo, pueda decir, no, hey, tipo cambió. Este man cambió. O sea, ¿por qué? Y ahí cuando digo yo, ese era el propósito de Dios para mi vida. Y yo puedo ver cuando tal vez una vez estaba en el lado equivocado de la historia, y ver que ahora estoy acá, es para decirle a todos con las personas que yo convivía, mis compañeros de bebida, mis compañeros de fumada, de todo, para decirle, hey, Dios puede cambiar. En Dios lo podemos hacer. Si Dios lo hizo conmigo. Si Dios lo hizo conmigo, hey, tú, que me acompañabas a ver, tú sabes cómo bloqueaba. Era el patrón, el que va a la cerveza, el que todo. Pero ¿para qué? Para ser como aceptado a Él. Y muchas veces queremos quedar bien o queremos dar nuestra mejor cara ante la sociedad, pero déjame decirte que no vale la pena. No vale la pena, porque al final de cuentas esa es una autodestrucción silenciosa muchas veces que no lo podemos entender en el momento. Pero déjame decirte que todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito, y si Dios nos tiene aquí en esta tierra, o nos ha traído acá a este país, es para seguir tratando nuestras vidas. Dios trató de una manera en mi vida, pero Él tiene una manera en la que quiere tratar con cada uno de los hombres, y por eso nos está llamando a que procedamos a arrepentimiento genuino y nos rindamos de una vez por todas. Si ya sentimos que como que ya estamos cansados, que ya sentimos, es el Señor que te está inquietando, y el Espíritu Santo te está llamando a que procedamos al arrepentimiento, a que rindas de una vez por todas tu manera de vivir y sueltes eso y empiezas a acercarte al Señor. Amén. Y creo que para culminar casi este episodio, remordimiento es cuando simplemente te encuentras ya con la mano en la masa, o cuando ya no tienes otra opción y dices, me encontraron. Sí. Entonces y cambias un momento, pero después vuelves a lo mismo. Pero arrepentimiento es decir, ok, lo que hice mal no lo vuelvo a hacer. Incluso tenemos a Rey David. Dice que el Rey David se acostó con Betsabé, ¿no? Pero dice que este hombre se arrepintió, reconoció, aceptó lo que hizo mal y se apartó, no lo volvió a hacer. Eso es arrepentimiento, cuando lo que hiciste te caló tanto y aprendiste de ese error. Aprendiste que lo que estabas haciendo estaba tan mal, y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a pasar otra consecuencia de lo mismo. Incluso podemos ver la consecuencia de ellos. Su hijo se levantó y se acostó. Tuvo consecuencias. Su hijo se acostó con su hija, o sea, con su misma hermana. Entonces podemos ver que hay consecuencias de nuestras malas acciones, ¿no? Entonces, vamos a tener consecuencias, tenemos que tenerlo claro. Estamos equivocándonos y cometiendo errores, y a veces no estamos dando cuenta que todo lo que nosotros estamos haciendo que no es de agrado de Dios, en algún momento va a tener consecuencias. Y muchas veces, hasta cuando nos acercamos a Dios, muchas veces algunas consecuencias nos van a arrastrar. Vamos a arrastrar algunas consecuencias, pero es mucho mejor que esas consecuencias nos sigan estando cerca de Cristo, a que nos miremos esas consecuencias alejados de Él. Definitivamente, y yo lo creo. Hasta el día de hoy, cuántas consecuencias yo tuve que pagar, ¿entiendes? Y está bien, ¿sabe por qué? Porque yo lo hice. Entonces, si yo lo hice, tengo que reconocer
Entonces, si yo lo reconozco, Dios me dice, ok, estás aprendiendo. Y en verdad tienes que pagar lo que aquí hiciste. Entonces, pero allá en el lugar donde no habrá tormenta, no habrá dolor, donde solamente habrá paz. Entonces, está bien pagar las consecuencias aquí, porque al final fue algo que yo hice. Así y ¿sabes qué? Lo disfruté haciéndolo. Así Entonces, es. si yo hice lo malo y lo disfruté haciéndolo, tengo que pagarlo aquí en la tierra. Así es. Todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que pagar, pero como dice aquí nuestro brother, está bien pagarlo con Dios. Es mejor Así que es. me encuentre con Dios esa consecuencia que me Amén. agarre sin Dios. Amén. Porque si me agarra Dios, me desbarata, varón. Es como tú decías, mencionabas a David, cuando ya pagó una de las consecuencias que pagó cuando se le murió uno de los hijos, Eso sí. ¿cómo recibió David esa noticia? Delante de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Y se levantó y simplemente, ok, se bañó y pudo entender que era una consecuencia. Y la Biblia no relata que lloró, que se gritó, que quejó, no. ¿Por qué? Porque hubo un arrepentimiento cerca de la presencia, porque dicen que él estaba orando y ayunando por el arrepentimiento. Ese arrepentimiento lo estaba haciendo delante de la presencia de Dios. Y eso es una manera efectiva de cómo sobrellevar una consecuencia de nuestros propios actos. Amén. Afrontarlo, ¿no? Y definitivamente afrontar lo que nosotros hicimos mal, es reconocer, definitivamente todos nos vamos a equivocar. Nadie está excepto a equivocarse, a fracasar, a cometer errores, pero ¿sabe qué? Si nosotros nos arrepentimos, alcanzamos misericordia. Amén. Así que, brother Jason, es un honor, es un privilegio Amén. tenerte aquí, mi pastor. Gracias por aceptar esta invitación. Creo que ha sido de gran bendición este episodio. Amén, Yo amén. creo que va a tocar a muchas personas. Es más, ya la está tocando. Y declaramos una restauración divina, ¿no? Amén, amén. Lo que el enemigo quitó, lo que el enemigo mató, lo que el enemigo apagó, declaramos que se va a volver a encender. Amén, así es. Declaramos que lo que Dios ha hecho en su vida, ha hecho en la mía, también lo puede hacer en alguien más. Así Si Dios es. lo hizo con nosotros, Dios también lo puede hacer contigo. Así que sus últimas palabras y se nos puede llevar en oración. Amén, amén. Pues, ¿qué más decir que eso? Que le motivamos, amén, a que nos acompañe a este estilo de vida. Seguir a Cristo, servir a Dios no es más que una religión, yo siempre lo digo, es decidir tener un estilo de vida cerca de Cristo. Si antes llegamos a punto de ser lo más vil, quizás fuimos odiados por ahí, quizás fuimos despreciados, pero cuando nos acercamos a Dios pasamos a ser de uso honorable. Wow. Así que gracias a Dios por esta experiencia, hermano. Mi profeta, profeta de Dios, gracias. Dios bendiga tu vida, bendiga tu familia y créame que esto va a seguir creciendo, porque hay muchas almas que vamos a tocar y vas a impactar por medio de este ministerio. Así que vamos a orar, amén, por este ministerio, por este capítulo. Padre, te damos gracias, poderoso Rey, por concedernos este hermoso privilegio, Padre Santo, de poder, Dios bendito, hablar acerca de lo que tú has hecho en nuestras vidas, amado Padre. Padre, declaramos en el nombre poderoso de Jesús que estos testimonios, Señor, son para tu honra, para tu gloria, Dios bendito. Que estos testimonios tocan corazones, Señor, y le dan a entender, Padre Santo, aleluya, a los testigos, a los que lo puedan ver, Dios bendito, aleluya, que Dios cambia, que Dios restaura, Señor. Si Dios lo hizo conmigo, Dios Padre Santo, y lo hiciste conmigo, Padre, lo puedes hacer con cualquier hombre que se rinda delante de ti, Padre Santo. Declaramos tu victoria, declaramos tu bendición, declaramos tu respaldo en este capítulo, Dios bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bendiciones, hermanos. Amén, amén. Nos estamos viendo, familia, en el próximo episodio. Bye, bye. Shalom.